Traicionaron a un hombre sin saber que lo sabía todo. Hasta que, al partir, su venganza los dejó sin palabras. Esteban salió del consultorio médico con pasos pesados, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Las palabras del doctor aún resonaban en su cabeza: enfermedad terminal, pocos meses de vida. Había entrado a esa consulta con la esperanza de que los síntomas que había estado experimentando fueran algo menor, algo tratable. Pero en lugar de alivio, había recibido una sentencia de muerte. Condujo de regreso a casa en silencio, sin prestar atención al tráfico ni a las luces que cambiaban en las calles. El trayecto, que normalmente le tomaba media hora, se sintió eterno. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, en una mezcla de incredulidad y terror. ¿Cómo era posible que su vida estuviera por terminar tan pronto, tan abruptamente? Al llegar a casa, fue recibido por su esposa, Isabel, con una sonrisa que, en cualquier otro momento, habría calmado sus preocupaciones. Sin embargo, ese día, su expresión alegre solo intensificó el nudo en su estómago. Esteban la observó con ojos vacíos, incapaz de encontrar las palabras para compartir la noticia que acababa de recibir. La amaba profundamente, pero la revelación de su destino parecía demasiado pesada para cargarla en ese momento. ¿Cómo te fue en la consulta?, preguntó Isabel, acercándose a él y envolviéndolo en un abrazo suave. Bien, respondió él con voz apagada, evitando su mirada. Solo estoy un poco cansado, creo que necesito descansar. Isabel lo miró con preocupación, pero no insistió. Esteban subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso del diagnóstico en cada paso. Se encerró en el dormitorio, donde el silencio lo envolvió por completo. Se dejó caer en la cama, mirando al techo, mientras la realidad lo golpeaba con una fuerza implacable. Su vida, tal como la conocía, estaba llegando a su fin. Durante esa noche, Esteban se dio cuenta de que, por más dolorosa que fuera la noticia, había algo que necesitaba hacer antes de que fuera demasiado tarde. No podía simplemente dejar este mundo sin haber puesto sus asuntos en orden. Y, mientras su mente vagaba por los recuerdos de su vida, su matrimonio y las personas que más amaba, un pensamiento oscuro comenzó a gestarse en su interior: la sospecha, esa duda sutil que había intentado ignorar durante tanto tiempo, de que Isabel y su mejor amigo, Ricardo, compartían algo más que una simple amistad. Los últimos meses, Isabel se había mostrado más distante, con llamadas que tomaba en privado y salidas repentinas que justificaba con excusas poco convincentes. Ricardo, por su parte, había dejado de ser tan cercano como antes. Las bromas que compartían y las charlas profundas se habían vuelto menos frecuentes, más superficiales. Esteban había tratado de no darle importancia, atribuyéndolo al estrés o a las preocupaciones diarias. Pero ahora, con su diagnóstico pesando sobre él, esas pequeñas señales se volvieron imposibles de ignorar. La idea de que su esposa y su mejor amigo pudieran estar traicionándolo era como una daga que se hundía en su pecho, haciéndolo sentir aún más vulnerable, más solo. Sin embargo, Esteban decidió no confrontarlos. No quería gastar el poco tiempo que le quedaba en una confrontación dolorosa. En lugar de eso, optó por mantener el secreto, pero no sin antes tomar una decisión crucial: no dejaría que se salieran con la suya. A partir de esa noche, su dolor por la traición comenzó a transformarse en algo más oscuro, algo que lo mantendría en pie hasta el final. Empezó a trazar un plan, uno que no se revelaría hasta después de su partida. Si iban a destruir su mundo, él se aseguraría de que pagaran un precio por ello. Con cada día que pasaba, Esteban se sumergía más en sus pensamientos, mientras fingía normalidad ante Isabel y Ricardo. Cada sonrisa, cada gesto amable, se convirtió en una herramienta para ocultar la tormenta que se gestaba en su interior. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero estaba decidido a usarlo para diseñar una venganza que, aunque él no la presenciara, les hiciera saber que su traición no había pasado desapercibida. Y así, con una determinación renovada, Esteban comenzó a planificar, consciente de que estaba librando su última batalla,
no solo contra la enfermedad que lo consumía, sino contra las dos personas en las que alguna vez había confiado ciegamente. Los días transcurrían lentamente para Esteban, quien, a pesar de la tormenta que se agitaba en su interior, se esforzaba por mantener la apariencia de normalidad. Cada mañana se despertaba con el peso de su diagnóstico en la mente, pero también con una determinación fría que lo empujaba a seguir adelante con su plan. Sabía que no podía precipitarse, cada movimiento debía ser calculado, cada acción, medida. Isabel, por su parte, parecía ajena al cambio en Esteban. Continuaba con su rutina diaria, manteniendo esa sonrisa que, en otro tiempo, habría sido un refugio para él. Pero ahora, esa misma sonrisa solo le recordaba la traición que creía que ella escondía. Los momentos en los que la observaba hablando en su teléfono móvil a escondidas o cuando se ausentaba sin explicación, se hacían cada vez más difíciles de soportar. Esteban estaba seguro de que había algo más, algo que ella no le decía. Una tarde, mientras Isabel estaba fuera, Esteban decidió poner a prueba sus sospechas. Revisó su teléfono, buscando algún indicio de lo que realmente estaba sucediendo. Lo que encontró no fue una prueba directa, pero sí lo suficiente para confirmar sus dudas, mensajes vagos, sin contexto claro, pero que insinuaban encuentros y conversaciones que ella nunca mencionaba. Esa misma noche, cuando Isabel regresó, Esteban la esperó en el salón, ocultando su nerviosismo tras una máscara de serenidad. Observó cómo ella dejaba su abrigo y se acercaba a él, con esa mirada que tanto lo había cautivado en el pasado, pero que ahora le resultaba enigmática. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, sentándose a su lado en el sofá. Tranquilo, como siempre, respondió Esteban, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Isabel lo miró por un momento, como si intentara descifrar lo que ocurría en su mente. Sin embargo, al no encontrar nada extraño, cambió de tema, hablando sobre trivialidades que ya no despertaban el interés de Esteban. Él asintió en los momentos adecuados, fingiendo escuchar, pero en realidad, su mente estaba en otro lugar, planificando su siguiente movimiento. Con el paso de los días, Esteban comenzó a observar a Isabel con más atención. Estudiaba cada uno de sus gestos, sus expresiones, buscando señales que pudieran delatar su infidelidad. No quería confrontarla, eso sería admitir que sabía la verdad. En lugar de eso, decidió seguir recogiendo información, asegurándose de que, cuando finalmente actuara, no hubiera margen de error. Una mañana, mientras Isabel dormía, Esteban se levantó temprano y se dirigió a su oficina. Había algo en particular que quería investigar: las finanzas. Si Isabel y Ricardo realmente estaban planeando algo juntos, seguramente habría movimientos extraños en las cuentas compartidas. Revisó los extractos bancarios, y aunque no encontró nada obvio, notó que Isabel había estado retirando pequeñas cantidades de dinero en efectivo de forma regular. No era suficiente para levantar sospechas por sí solo, pero, combinado con su comportamiento, le parecía un indicio claro de que algo se estaba gestando. Esteban sabía que necesitaba pruebas más concretas. Decidió que no podía seguir actuando solo sobre la base de sospechas. Necesitaba verlos juntos, confirmar con sus propios ojos lo que su intuición le decía. Y, para ello, comenzó a planear cómo hacerlo sin levantar sospechas. Durante una semana, fingió estar más enfermo de lo que realmente se sentía, mencionando que necesitaba descansar más y que quizás sería buena idea que Isabel pasara más tiempo fuera de casa, distraída con sus amigas o con actividades que le permitieran a él tener un poco de tranquilidad. Isabel, aunque preocupada, aceptó la idea, pensando que su esposo necesitaba espacio para lidiar con su enfermedad. Esa tarde, mientras Isabel salía de la casa, Esteban la siguió a distancia, tomando precauciones para no ser descubierto. Conducía despacio, observando cada giro que ella tomaba, cada semáforo que cruzaba. Finalmente, la vio detenerse frente a un café, donde, para su sorpresa y dolor, Ricardo ya la esperaba. El corazón de Esteban se encogió, pero se obligó a mantener la calma. Desde la distancia,
los observó entrar al café, riendo y conversando con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Esteban se quedó en su coche, viendo a través de la ventana cómo Isabel tomaba la mano de Ricardo, cómo sus miradas se encontraban con una complicidad que lo hizo sentir traicionado hasta lo más profundo de su ser. Sin embargo, no reaccionó. No entró al café, no los enfrentó. Simplemente los observó durante unos minutos más, asegurándose de grabar cada detalle en su memoria. Luego, sin decir una palabra, dio la vuelta con el coche y se dirigió de regreso a casa, su mente ya trabajando en el siguiente paso de su plan. El dolor de la traición ardía en su pecho, pero no dejó que lo consumiera. Sabía que, para llevar a cabo su venganza, debía mantener la cabeza fría. Ahora que tenía la confirmación que necesitaba, estaba listo para actuar. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero también sabía que cada día que pasaba lo acercaba más a su objetivo final, hacer que Isabel y Ricardo pagaran por lo que le habían hecho. Esteban regresó a casa después de haber confirmado lo que tanto temía. La traición de Isabel y Ricardo, su mejor amigo, ya no era solo una sospecha alimentada por la incertidumbre, sino una realidad dolorosa que había presenciado con sus propios ojos. A pesar de la furia que lo consumía por dentro, logró mantener una fachada de calma impenetrable. Sabía que cualquier señal de debilidad o duda podría alertar a Isabel y echar a perder el plan que había comenzado a tejer en su mente. Aquella noche, la cena transcurrió en silencio. Isabel notó la ausencia de palabras entre ellos, pero lo atribuyó al cansancio de Esteban o quizás a su propia culpa, que empezaba a manifestarse en pequeños gestos de incomodidad. Sin embargo, no se atrevió a preguntar. Esteban, por su parte, la observaba de reojo, midiendo cada uno de sus movimientos, cada palabra que salía de su boca. Su mente trabajaba a toda velocidad, elaborando los siguientes pasos con meticulosa precisión. Al día siguiente, Esteban hizo una visita a su abogado, pretextando que quería poner en orden sus asuntos en caso de que su salud empeorara. Nadie sospechó nada, después de todo, era lógico que alguien en su situación deseara asegurar el futuro de su familia. Lo que el abogado no sabía, ni sospechaba, era que Esteban estaba diseñando un plan que iba más allá de lo legal, un mecanismo que garantizaría que Isabel y Ricardo recibieran su merecido una vez que él ya no estuviera. Durante la reunión, Esteban pidió la redacción de un testamento que dejara la mayor parte de sus bienes a Isabel, pero con condiciones tan estrictas que prácticamente la despojaban de cualquier control real sobre ellos. El abogado, acostumbrado a los deseos complejos de sus clientes, no cuestionó las instrucciones de Esteban y aceptó redactar los documentos con las cláusulas solicitadas. A simple vista, parecía un arreglo común, pero en realidad, era la primera pieza de una trampa mucho más grande. Con el documento preparado, Esteban regresó a casa. Sentía la satisfacción de haber dado un paso más hacia su objetivo, pero al mismo tiempo, una tristeza profunda lo invadía. Por más que intentara convencerse de que estaba haciendo lo correcto, no podía ignorar el dolor que le causaba planear una venganza contra las dos personas que más habían significado para él. Sin embargo, se recordó a sí mismo que ya no había lugar para el perdón, solo quedaba justicia, aunque fuera a costa de su propia humanidad. En los días siguientes, Esteban se dedicó a asegurarse de que Isabel y Ricardo no tuvieran la menor idea de lo que estaba tramando. Con una habilidad sorprendente, mantuvo la farsa de la normalidad, organizando salidas en pareja y reuniones con amigos, como si nada hubiera cambiado. Isabel, engañada por esta aparente tranquilidad, empezó a relajarse, convencida de que sus secretos estaban a salvo. Ricardo, por otro lado, se mostraba cada vez más confiado, creyendo que su amigo nunca sospecharía de la relación que mantenía con Isabel. Pero Esteban, siempre un paso adelante, ya había previsto esto. Sabía que su enfermedad era su mejor aliada en esta farsa. Nadie sospecharía de un hombre moribundo, y mucho menos de uno que parecía estar aceptando su destino con serenidad. Cada día que pasaba, Esteban jugaba con esta percepción, utilizando su diagnóstico como una cortina de humo para sus verdaderas intenciones.
Una tarde, mientras Isabel estaba fuera, Esteban aprovechó para revisar los archivos de su computadora. Había decidido dejar una serie de mensajes y grabaciones que serían entregadas a Isabel y Ricardo después de su muerte. Cada uno de estos documentos contenía una pieza de la verdad, una revelación que, poco a poco, desmantelaría sus vidas. No solo quería que supieran que él lo había sabido todo, sino que también comprendieran el dolor que le habían causado. Quería que sintieran, aunque fuera solo por un momento, la misma desesperación que él había sentido al descubrir su traición. Grabó el primer mensaje con una voz calma, casi distante, como si ya no quedara rastro del amor que una vez había sentido por Isabel. No había rabia en sus palabras, solo una fría determinación que lo mantenía enfocado en su objetivo. Al terminar, guardó el archivo en una carpeta oculta, asegurándose de que Isabel nunca lo encontrara antes de tiempo. Esa noche, cuando Isabel regresó a casa, Esteban la recibió con una sonrisa que no reflejaba nada de lo que sentía. Cenaron juntos, y luego se retiraron al dormitorio, donde Esteban observó cómo ella se preparaba para dormir, ajena a la tormenta que se avecinaba. Cuando Isabel se acostó a su lado y se quedó dormida, Esteban se quedó despierto, mirando el techo, pensando en lo que vendría después. Sabía que el tiempo se agotaba, pero también sabía que cada día que pasaba lo acercaba más a la culminación de su plan. No había vuelta atrás, y aunque el dolor lo consumía, se aferraba a la idea de que, al final, Isabel y Ricardo pagarían por lo que le habían hecho. Esa certeza lo mantenía en pie, le daba la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la justicia, aunque tardía, llegaría. El tiempo continuaba su marcha implacable, y con cada día que pasaba, Esteban se adentraba más en su papel de esposo y amigo aparentemente despreocupado. La enfermedad avanzaba, pero él se mantuvo firme, utilizando su deterioro físico como una herramienta para ocultar las sombras de venganza que crecía en su interior. Isabel y Ricardo vivían en la ilusión de que todo seguía bajo control, sin sospechar que sus propios actos estaban cavando el abismo que pronto los separaría de todo lo que conocían. Una tarde, Esteban se encontró con Ricardo en un bar que ambos solían frecuentar. La conversación fluyó con la misma naturalidad de siempre, aunque el contenido estaba vacío de la profundidad que solía caracterizarlos. Esteban escuchaba a su amigo hablar sobre trivialidades, sobre la vida y el trabajo, mientras su mente estaba enfocada en detalles mucho más oscuros. Cada palabra de Ricardo era una farsa que Esteban permitía, sabiendo que pronto todo se derrumbaría. Últimamente te noto más tranquilo, como si hubieras hecho las paces con todo, comentó Ricardo, sonriendo mientras levantaba su vaso para brindar. Es bueno verte así. Es cierto, he encontrado una especie de paz, respondió Esteban, devolviéndole la sonrisa con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. Supongo que es el beneficio de aceptar lo inevitable. Ricardo asintió, satisfecho con la respuesta. Para él, el comportamiento de Esteban no era más que la resignación de un hombre enfrentando su destino. No había nada en su actitud que sugiriera el peligro que se avecinaba, y esa confianza fue suficiente para que Ricardo bajara la guardia. Esteban, observando cada uno de sus gestos, se aseguró de que no hubiera ninguna sospecha. Lo último que necesitaba era que Ricardo descubriera su plan antes de tiempo. Al regresar a casa esa noche, Esteban encontró a Isabel esperándolo con una copa de vino en la mano, su rostro iluminado por una sonrisa que, en otros tiempos, habría sido su refugio. Pero ahora, esa sonrisa solo le recordaba la traición que ella escondía tras sus gestos amables. Se sentó a su lado, fingiendo que todo estaba bien, que el amor entre ellos seguía intacto. Ricardo me dijo que pasaron una buena tarde, comentó Isabel, tomando un sorbo de su vino. Sí, es bueno tener estos momentos, respondió Esteban, su voz cargada de una calidez que no sentía. Isabel asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Hablaron de cosas sin importancia, de planes que Esteban sabía que nunca se materializarían. Pero él mantuvo la ilusión, alimentando la idea de que todo seguía como siempre, que el tiempo que les quedaba juntos sería tranquilo,
libre de las sombras que ya se cernían sobre ellos. A medida que los días pasaban, Esteban continuó jugando su papel con maestría. Cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente calculada para mantener a Isabel y Ricardo en la oscuridad. Mientras tanto, dedicaba las noches a afinar los últimos detalles de su plan, asegurándose de que nada quedara al azar. Sabía que el tiempo se agotaba, y con él, sus oportunidades de ajustar los elementos necesarios para que todo saliera como lo había planeado. Esteban organizó una cena en casa, invitando a Ricardo como lo hacía en los viejos tiempos, cuando la amistad entre ellos era sincera y sin sombras. Isabel se mostró entusiasmada, viendo en ese gesto una señal de que Esteban estaba en paz con lo que sucedía a su alrededor. Ricardo, por su parte, también llegó con la misma disposición, confiando en que la velada sería como tantas otras antes. La cena transcurrió entre risas y conversaciones amenas, con Esteban liderando la charla, recordando anécdotas que los tres habían compartido en el pasado. Sin embargo, detrás de cada palabra que pronunciaba, había una intención oculta. Esteban observaba a Isabel y Ricardo intercambiar miradas que creían discretas, sin saber que cada una de ellas era un clavo más en el ataúd de su relación. Cuando la cena llegó a su fin y Ricardo se despidió, Esteban lo acompañó hasta la puerta. Ambos hombres se estrecharon la mano, y por un momento, Ricardo notó algo diferente en la mirada de Esteban, algo que lo hizo detenerse. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, Esteban rompió el contacto visual, despidiéndose con la misma calma de siempre. «Cuídate, amigo. Nos veremos pronto», dijo Esteban, sonriendo mientras cerraba la puerta detrás de Ricardo. Esa noche, después de que Isabel se retirara a dormir, Esteban se quedó solo en la sala, mirando las sombras proyectadas por la luz tenue de la lámpara. Sabía que la venganza estaba cerca, que cada pieza del plan estaba en su lugar, esperando el momento preciso para despegarse. Sentía una mezcla de satisfacción y tristeza, consciente de que lo que estaba a punto de hacer destruiría todo lo que alguna vez había conocido. Pero también sabía que no había marcha atrás. La traición que había soportado no podía quedar impune. Con esa certeza, Esteban se dirigió a su estudio, donde guardaba los documentos y las grabaciones que había preparado. Los revisó una vez más, asegurándose de que no había dejado nada al azar. Todo estaba listo. La justicia que él mismo había decidido impartir estaba a punto de cumplirse, y cuando eso sucediera, Isabel y Ricardo comprenderían que su traición había tenido un precio. El silencio de la casa era absoluto, roto solo por el leve sonido del reloj marcando las horas. Esteban cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que, aunque su vida estaba llegando a su fin, lo que dejaba atrás sería suficiente para que Isabel y Ricardo cargaran con la culpa de sus acciones por el resto de sus vidas. El plan estaba en marcha, y Esteban sabía que nada podría detenerlo. Los días transcurrían sin pausa, y Esteban sentía el peso del tiempo con cada aliento que tomaba. La enfermedad continuaba su curso, debilitándolo cada vez más, pero él mantenía su propósito firme. La venganza que había comenzado a planear en silencio estaba a punto de dar sus frutos. Isabel y Ricardo seguían sin sospechar nada, sumidos en la ilusión de que su traición permanecería oculta para siempre. Una mañana, Esteban se despertó más débil de lo habitual, pero con la determinación inquebrantable de dar el último paso en su plan. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y cada momento debía ser aprovechado con precisión. Después de un desayuno ligero, se retiró a su estudio, donde guardaba los documentos finales que definirían el destino de Isabel y Ricardo. Esteban revisó los papeles con una atención meticulosa, asegurándose de que no había errores ni cabos sueltos. Los documentos, diseñados para activarse tras su partida, eran la culminación de semanas de planificación cuidadosa. En ellos, cada cláusula, cada condición, estaba dispuesta para que Isabel y Ricardo enfrentaran las consecuencias de sus acciones de la manera más devastadora posible. Decidido a no dejar nada al azar, Esteban hizo una última visita a su abogado esa tarde.
La reunión fue breve, pero significativa. Entregó los documentos finales, confiando en que el abogado cumpliría con sus instrucciones una vez que él ya no estuviera. La conversación fue concisa, profesional, y cuando Esteban salió de la oficina, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba cerrando el círculo, que el final estaba cerca, pero también sabía que el precio de su venganza sería alto para todos, incluido él mismo. Al regresar a casa, Esteban se encontró con Isabel en la sala, leyendo un libro que había tomado prestado de la biblioteca local. La escena, en otro tiempo, habría sido reconfortante, una imagen de la vida tranquila que siempre había deseado. Pero ahora, cada gesto de Isabel le recordaba la traición que ella ocultaba, y cada palabra que compartían estaba impregnada de una falsedad que lo corroía por dentro. «Esteban, ¿cómo te fue hoy?», preguntó Isabel, levantando la vista del libro. «Todo bien, solo algunos trámites que tenía que resolver», respondió Esteban, manteniendo la calma que había perfeccionado en las últimas semanas. Isabel asintió, volviendo a sumergirse en su lectura, sin notar la tensión que Esteban disimulaba con tanto esfuerzo. Mientras la observaba, sintió una punzada de dolor en el pecho, un recordatorio de que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que dejar atrás todo lo que había conocido. Sin embargo, sabía que no podía permitirse flaquear en ese momento crucial. Esa noche, Esteban se retiró temprano a su habitación, alegando que necesitaba descansar. Isabel lo acompañó, preocupada por su salud, pero él la tranquilizó con una sonrisa que escondía la tormenta interna que lo consumía. Mientras ella se dormía a su lado, Esteban permaneció despierto, pensando en lo que estaba a punto de desatar. A la mañana siguiente, Esteban se levantó antes del amanecer, sintiendo la urgencia de poner en marcha la fase final de su plan. Se dirigió nuevamente a su estudio, donde encendió su computadora para grabar un último mensaje. Este video, el más importante de todos, sería enviado automáticamente a Isabel y Ricardo una vez que él ya no estuviera. Era la revelación final, el momento en que ellos descubrirían que su traición había sido descubierta mucho antes de lo que imaginaron. Con la cámara grabando, Esteban miró fijamente al lente, como si pudiera ver a través de él, al futuro en el que Isabel y Ricardo verían su mensaje. Isabel, Ricardo. Si están viendo esto, significa que ya no estoy aquí, pero eso no significa que haya desaparecido. Desde el momento en que descubrí su traición, supe que debía hacer algo para asegurarme de que enfrentaran las consecuencias. No puedo permitir que sigan con sus vidas como si nada hubiera pasado, dijo Esteban, su voz firme y sin rastro de emoción. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el silencio de la habitación antes de continuar. Cada acción tiene un precio, y el suyo será más alto de lo que pueden imaginar. Lo que me hicieron no quedará impune. He dejado todo dispuesto para que cada decisión que tomaron los alcance cuando ya no puedan hacer nada para detenerlo. No es solo justicia lo que busco, es una lección que nunca olvidarán. Esteban cerró la grabación y la guardó junto a los otros archivos, todos programados para ser entregados en el momento exacto. Sabía que cuando Isabel y Ricardo vieran esos videos, sería demasiado tarde para cualquier arrepentimiento y el impacto sería devastador. Con los últimos detalles resueltos, Esteban sintió que su misión estaba completa. No había nada más que pudiera hacer, salvo esperar el desenlace. Se permitió un momento de reflexión, pensando en todo lo que había sucedido, en lo que estaba a punto de perder, pero también en lo que ganaría al asegurarse de que la traición no quedara sin castigo. Al mediodía, Isabel lo encontró en el estudio, aparentemente trabajando en sus asuntos habituales. Le preguntó si necesitaba algo, a lo que él respondió que solo deseaba un poco de tiempo para sí mismo. Ella, sin sospechar nada, lo dejó solo, pensando que su esposo simplemente necesitaba procesar su situación. Esteban, en ese momento, sabía que la calma antes de la tormenta estaba a punto de terminar. Pronto, todo lo que había construido se desplomaría, y con ello, las vidas de Isabel y Ricardo quedarían tan destrozadas como la suya propia.
El fin estaba cerca, y Esteban estaba listo para enfrentarlo. El día amaneció nublado, como si el clima reflejara la oscuridad que se cernía sobre la vida de Esteban. A medida que se preparaba para enfrentar otra jornada, sintió el desgaste en su cuerpo, las fuerzas que lentamente lo abandonaban. Sin embargo, su mente se mantenía afilada, enfocada en los detalles que aún quedaban por resolver. La fase final de su plan estaba en marcha, y no podía permitirse el lujo de cometer errores. Isabel salió temprano aquella mañana, mencionando una reunión con amigas, pero Esteban sabía que su verdadero destino era una cita con Ricardo. Aunque la traición ya no era un secreto para él, cada vez que Isabel mencionaba esas excusas, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Pero en lugar de dejarse llevar por esas emociones, las canalizaba en su objetivo, manteniéndose firme en su propósito. Con la casa vacía, Esteban tomó su teléfono y realizó un par de llamadas. La primera fue al abogado, confirmando que todos los documentos estaban listos para ser ejecutados. La segunda llamada fue a una empresa de mensajería, ordenando la entrega programada de un paquete especial. Este paquete contenía los videos y cartas que él había grabado, destinados a Isabel y Ricardo, y que debían ser entregados el día después de su muerte. Todo estaba cronometrado a la perfección. Al colgar, Esteban sintió una extraña paz. Había pasado semanas organizando cada aspecto de su venganza, y ahora, con todo en su lugar, sabía que no quedaba nada más por hacer. Se permitió un momento de descanso, cerrando los ojos y respirando profundamente, dejando que la tranquilidad lo envolviera. Esa tarde, Esteban decidió dar un paseo por el parque cercano a su casa. El aire fresco le proporcionó un alivio temporal, y mientras caminaba, observó a las personas a su alrededor, padres jugando con sus hijos, parejas compartiendo risas, ancianos disfrutando de la calma. Eran escenas cotidianas, llenas de una simplicidad que alguna vez había deseado para sí mismo, pero que ahora se sentían tan distantes, tan inalcanzables. Al sentarse en un banco, Esteban reflexionó sobre su vida, sobre las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Pensó en Isabel y en cómo su amor se había transformado en resentimiento. Pensó en Ricardo, en la amistad que alguna vez habían compartido, y en cómo la traición había arruinado todo. Era imposible no sentir un profundo dolor al recordar esos momentos, pero también sabía que su determinación lo había llevado a convertir ese dolor en algo más, un plan meticuloso para hacer justicia. De regreso en casa, Esteban notó que Isabel había vuelto. La encontró en la cocina, preparando la cena como si todo fuera normal. Verla allí, actuando con total naturalidad, solo reforzó su resolución. Sabía que la hora se acercaba, y que muy pronto, todo lo que Isabel creía seguro se derrumbaría. ¿Te fue bien con tus amigas?, preguntó Esteban, acercándose a ella. Sí, fue una buena reunión, respondió Isabel, sin levantar la vista de lo que hacía. La frialdad en su respuesta no pasó desapercibida para Esteban, pero él no dejó que eso lo afectara. Sabía que cualquier reacción podría poner en peligro su plan, así que mantuvo la conversación ligera, sin adentrarse en terrenos peligrosos. Esa noche, mientras cenaban juntos, Isabel se mostró distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Esteban, por su parte, actuó con la misma calma que había demostrado durante semanas, preguntándose si Isabel notaba la tensión en el aire, o si seguía convencida de que su traición seguiría oculta para siempre. Cuando terminaron de comer, Esteban se retiró al estudio, dejando a Isabel sola en la sala. Allí, revisó una vez más los documentos que había preparado, asegurándose de que todo estaba en orden. No había margen de error. La venganza que había planeado estaba tan cerca que podía sentir su peso en cada rincón de la casa. A medida que la noche avanzaba, Esteban sintió cómo la fatiga se apoderaba de él. Sabía que su cuerpo estaba llegando al límite, pero eso solo le daba más fuerza para seguir adelante. No podía permitirse descansar ahora, no cuando estaba tan cerca del final. Finalmente, regresó al dormitorio, donde Isabel ya dormía profundamente.
Esteban se acostó a su lado, sintiendo la distancia que lo separaba, una brecha insalvable creada por las mentiras y el engaño. Cerró los ojos, permitiendo que el cansancio lo envolviera, pero su mente no dejaba de pensar en lo que sucedería cuando él ya no estuviera. Isabel y Ricardo, enfrentados a la verdad, al peso de sus acciones, sin poder escapar de las consecuencias que él había dispuesto. El amanecer llegó con una quietud que Esteban no había sentido en mucho tiempo. Sabía que hoy sería el día en que todo se desencadenaría, pero no sentía miedo. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, y ahora solo quedaba esperar. Isabel lo encontró en el estudio, terminando de escribir unas notas. Al verlo, se acercó, colocándole una mano en el hombro. ¿Todo bien?, preguntó, con una suavidad que en otro tiempo habría sido reconfortante. Todo está en su lugar, respondió Esteban, sonriendo mientras dejaba el bolígrafo sobre el escritorio. Isabel no entendió el verdadero significado de sus palabras, pero sonrió de vuelta, asumiendo que su esposo se refería a la tranquilidad que ambos aparentaban. No tenía idea de que, en pocas horas, esa calma se convertiría en caos. Esteban se levantó, tomando la mano de Isabel y llevándola al salón. Pasaron la mañana juntos, compartiendo momentos que, aunque simples, tenían un peso que Isabel no podía comprender. Para Esteban, cada palabra, cada gesto, era una despedida, una última mirada al amor que alguna vez había sentido, antes de que todo se convirtiera en polvo. Con el paso de las horas, Esteban sintió que su cuerpo comenzaba a ceder, pero no se dejó vencer. Aún quedaba un último acto por presenciar, y él estaría allí para verlo. La noche llegó con la misma suavidad con la que había comenzado el día, y Esteban, sabiendo que el momento había llegado, se retiró a su dormitorio. Isabel lo acompañó, preocupada por su salud, pero Esteban la tranquilizó, asegurándole que todo estaba bien. Al acostarse, Esteban sintió como la fatiga finalmente lo vencía. Sabía que no despertaría para ver el amanecer, pero eso no le preocupaba. Había cumplido con su misión, había preparado todo para que Isabel y Ricardo enfrentaran su traición, y ahora podía descansar. Con una última mirada a Isabel, Esteban cerró los ojos, permitiéndose sentir la paz que tanto había buscado. La venganza estaba hecha, y el destino se encargaría de lo demás. La mañana siguiente amaneció con una quietud inusual. Isabel se despertó y, al ver que Esteban no estaba a su lado, sintió una punzada de preocupación. Se levantó rápidamente, recorriendo la casa en busca de su esposo. Lo encontró en el estudio, sentado en su silla, con la cabeza inclinada sobre el escritorio. El silencio en la habitación era abrumador. Se acercó a él con cautela, su corazón latiendo desbocado. Al tocar su hombro, comprendió de inmediato lo que había sucedido. Esteban había partido en la noche, dejando tras de sí solo el eco de sus últimos días de vida. La realidad la golpeó como un puñetazo, dejándola sin aliento. Isabel se quedó de pie, paralizada por la mezcla de dolor y culpa que la invadía, sin saber que lo que estaba por descubrir la derrumbaría aún más. Los días que siguieron fueron una vorágine de trámites y despedidas. La noticia de la muerte de Esteban se difundió rápidamente entre amigos y conocidos, y el funeral se organizó con discreción. Isabel, aunque afectada, se mostró estoica ante la situación, convencida de que había hecho lo mejor para Esteban en sus últimos momentos. Ricardo se mantuvo a su lado, apoyándola, sin sospechar lo que estaba a punto de desmoronarse. Fue 2 días después del funeral cuando la primera de las cartas de Esteban llegó a manos de Isabel. La recibió a través de un mensajero, quien, al entregarla, no dijo nada más que instrucciones del señor Esteban. Al abrir el sobre, Isabel se encontró con una carta escrita a mano, con la letra inconfundible de su esposo. La carta comenzaba con palabras que le helaron la sangre. Querida Isabel, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí para decírtelo en persona, pero no puedo permitir que lo que sucedió quede en silencio. Isabel continuó leyendo, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esteban sabía todo.
Cada una de las mentiras, cada encuentro a escondidas, cada excusa que ella había inventado para cubrir su infidelidad. La carta no solo revelaba su conocimiento, sino que también dejaba claro que había preparado una serie de consecuencias que ella no podría evitar. Con el corazón acelerado, Isabel corrió hacia su habitación, buscando entre las pertenencias de Esteban algún indicio de lo que vendría a continuación. Encontró un pequeño dispositivo USB escondido en una gaveta, con una etiqueta que decía para Isabel. Con manos temblorosas, conectó el dispositivo a su computadora y, al abrir los archivos, se encontró con varios videos. El primer video mostraba a Esteban, sentado en el estudio, hablando directamente a la cámara. Su voz, aunque serena, llevaba un tono de determinación que Isabel no había escuchado antes. Isabel, lo supe desde el principio, desde el primer momento en que comenzaste a ocultar cosas. No fue difícil ver la verdad, aunque intentaste esconderla. Mientras el video continuaba, Isabel sintió como el pánico se apoderaba de ella. Esteban no solo había descubierto la infidelidad, sino que también había preparado un plan meticuloso para asegurarse de que ella y Ricardo pagaran por lo que habían hecho. Los videos siguientes contenían instrucciones precisas sobre cómo su testamento estaba diseñado para despojarla de cualquier control sobre los bienes que una vez creyó suyos. Esteban había bloqueado todas las cuentas conjuntas, transferido activos a fideicomisos inaccesibles y dejado cláusulas que la excluían de cualquier beneficio. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel mientras comprendía la magnitud de lo que Esteban había hecho. Su vida, que hasta ese momento había parecido segura, se estaba desmoronando ante sus ojos. Cada palabra de Esteban era una estocada, un recordatorio de que su traición no había pasado desapercibida. Pero lo más devastador aún estaba por venir. El último video contenía un mensaje directo para Ricardo. Esteban había preparado un paquete similar para su antiguo amigo, revelando que su traición no quedaría impune. Ricardo recibió el mensaje el mismo día, a través de una entrega especial. Cuando lo vio, la incredulidad y el terror se apoderaron de él. Todo lo que había construido, su reputación, su carrera, estaba en peligro. Esteban había recopilado evidencia de su relación con Isabel y estaba dispuesto a que saliera a la luz si Ricardo intentaba reclamar cualquier parte de la herencia. Isabel y Ricardo se reunieron esa noche, ambos en estado de shock, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. La conversación que siguió fue amarga, llena de reproches y desesperación. Ricardo no podía creer que Esteban hubiera sido tan meticuloso, tan implacable en su venganza. Isabel, por su parte, estaba destruida, sabiendo que había subestimado completamente a su esposo. Nos destruyó, murmuró Ricardo, con la mirada perdida. Esteban nos destruyó incluso después de muerto. Nunca imaginé que pudiera hacer algo así, respondió Isabel, sintiendo como el arrepentimiento la ahogaba. Pensé que lo tenía todo bajo control. Pero no lo tenían. Esteban había planeado su venganza con tal precisión que no había dejado cabos sueltos. Isabel y Ricardo estaban atrapados en una red que él había tejido, y no había manera de escapar. Lo que había comenzado como una traición secreta había terminado en una caída que no podían detener. La vida que ambos habían conocido, la seguridad que habían dado por sentada, se desmoronaba a su alrededor y mientras se miraban el uno al otro, comprendieron que no había retorno. Esteban los había condenado, y ahora, solo quedaba enfrentarse a las ruinas de lo que alguna vez fueron. El impacto de las revelaciones de Esteban se extendió como una onda sísmica en la vida de Isabel y Ricardo, dejando a su paso un rastro de devastación y desesperación. Los días que siguieron a la entrega de los videos y las cartas estuvieron marcados por una sensación de irrealidad, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido por completo. La tranquilidad que alguna vez conocieron había sido reemplazada por un abismo sin fondo. Isabel, en su casa vacía, sintió como el peso de la culpa la aplastaba con cada amanecer. Las palabras de Esteban no solo la habían dejado sin bienes ni seguridad, sino que también la habían despojado de cualquier esperanza de redención. Intentó encontrar consuelo en sus recuerdos,
pero todo lo que quedaba de su vida anterior se había vuelto amargo, contaminado por las decisiones que había tomado y que ahora la perseguían sin tregua. Intentó comunicarse con Ricardo, pero cada conversación entre ellos terminaba en recriminaciones y lágrimas. La relación que alguna vez habían compartido, llena de pasión clandestina, se había transformado en una carga insoportable. Ambos sabían que no podían escapar de lo que habían hecho, y cada encuentro solo servía para reforzar la desesperanza que los consumía. Una noche, Isabel decidió revisar una vez más los videos que Esteban había dejado. Quizás buscaba algún indicio de perdón, alguna señal de que, a pesar de todo, él había dejado una puerta abierta para la reconciliación. Pero no encontró nada de eso. En cambio, vio la determinación fría de un hombre que había sido herido profundamente, un hombre que había tomado la justicia en sus propias manos porque no confiaba en que el destino se encargara de hacerlo. El último video que reprodujo era diferente a los anteriores. En él, Esteban hablaba con una calma que la desconcertó. Isabel, siempre me pregunté si alguna vez te arrepentirías de lo que hiciste. No estoy aquí para juzgarte, ya no. Pero quiero que sepas que mi intención no fue solo castigar, sino asegurarme de que entendieras el dolor que causaste. Hizo una pausa, sus ojos fijándose en la cámara con una intensidad que parecía traspasar la pantalla. Tal vez algún día encuentres la manera de vivir con esto, pero no será fácil. Y esa es la verdad que tienes que enfrentar ahora. Isabel detuvo el video, incapaz de continuar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no encontraba consuelo en ellas. Esteban no solo había destruido su vida material, sino que había socavado su misma esencia, dejando tras de sí un vacío que ella no sabía cómo llenar. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba su propia tormenta. La amenaza de Esteban de exponer su infidelidad lo mantenía en constante estado de alerta. Sabía que su carrera, su reputación, todo lo que había construido, estaba en peligro si las pruebas que Esteban había recopilado salían a la luz. Intentó contactar a algunos de sus colegas, buscando maneras de minimizar el daño, pero la sombra de la venganza de Esteban lo seguía a cada paso. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre Isabel y Ricardo alcanzó un punto de ruptura. El miedo y la culpa los consumían, y las discusiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Lo que alguna vez había sido una relación basada en la atracción y el deseo, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, donde ambos luchaban por encontrar una salida que no existía. Una tarde, Ricardo tomó la decisión de confrontar a Isabel. Llegó a su casa con la intención de hablar, de encontrar alguna forma de arreglar el desastre en el que se encontraban. Pero cuando la vio, supo que ya era demasiado tarde. Isabel estaba sentada en la sala, con la mirada perdida, como si hubiera aceptado finalmente que no había escape, que el peso de sus acciones los había condenado a ambos. No podemos seguir así, Isabel, dijo Ricardo, su voz cargada de desesperación. Esto nos está destruyendo. Ya estamos destruidos, Ricardo, respondió Isabel, su tono plano, sin vida. Esteban se aseguró de eso. Ricardo intentó acercarse a ella, pero Isabel lo rechazó con un gesto. Sabía que cualquier intento de reconciliación era inútil. La confianza, el amor, todo lo que alguna vez habían compartido, se había desvanecido bajo la sombra de la venganza de Esteban. No quedaba nada que pudieran salvar. No podemos cambiar lo que hicimos, pero quizás podamos aprender a vivir con ello, intentó Ricardo, aunque en su interior sabía que esas palabras eran vacías. Isabel lo miró por un largo momento, intentando encontrar en él alguna señal de esperanza, algo a lo que aferrarse. Pero no encontró nada. Ambos estaban atrapados en las consecuencias de sus decisiones, y no había redención posible para ninguno. Es mejor que te vayas, dijo finalmente Isabel, su voz quebrándose. No hay nada más que podamos hacer juntos. Ricardo asintió, sintiendo el peso de la realidad caer sobre él. Se levantó y salió de la casa, dejando a Isabel sola con sus pensamientos, con la certeza de que su relación había llegado a su fin.
Los días siguientes fueron un borrón de soledad y arrepentimiento. Isabel, aislada del mundo, se sumió en un estado de introspección que la llevó a confrontar las verdades que había evitado durante tanto tiempo. Esteban había logrado lo que se había propuesto, hacer que ella sintiera el dolor de la traición, el vacío de haber destruido lo que alguna vez fue sagrado. Con el tiempo, Isabel entendió que el perdón, tanto de Esteban como de sí misma, era inalcanzable. Lo único que le quedaba era vivir con las secuelas de sus actos, con la sombra de un hombre que, incluso después de su muerte, había dictado el curso de su vida. Ricardo, por su parte, dejó la ciudad, intentando escapar de las ruinas de su vida, pero dondequiera que iba, la culpa lo seguía. Sabía que nunca podría olvidar lo que había hecho, ni el precio que había pagado por su traición. Esteban había partido, pero las huellas de su venganza permanecieron, indelebles, en las vidas de aquellos que lo habían traicionado. Isabel y Ricardo quedaron atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento, sin posibilidad de redención, condenados a enfrentar cada día como una repetición interminable de su caída. El silencio que Esteban dejó tras de sí fue más poderoso que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado en vida. Y ese silencio se convirtió en el castigo más cruel de todos, el que Isabel y Ricardo nunca podrían escapar. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Tu apoyo es muy importante para nosotros, gracias por ver y hasta pronto.